El día 19 de febrero, subí al canal la parte 3 de la anciana que convivía con 92 fantasmas. La historia de señora Carmen, la abuela de un suscriptor llamado Carlos, que trajo al canal una de las mejores historias que he tenido el privilegio de narrar. Todo comenzó con una remodelación a un hogar que permitió a Carlos descubrir una maleta cuyo contenido destaparía la escalofriante verdad que ocultaba a su abuela. Una historia que mantuvo en secreto por razones sumamente oscuras que hemos revisado en partes anteriores. Si no has visto los videos que preceden a este, te recomiendo que lo hagas, pues en este video nos sumergimos un nivel más hacia el descenso a la locura de la señora Carmen. Porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos La anciana que convivía con 92 fantasmas, parte 4. Como te comenté en el video anterior, la historia de señora Carmen se divide en 5 fases: descubrimiento, experimentación, quiebre, descenso y consecuencias. La fase de descubrimiento que cubrimos en el video anterior trató de todos los espectros que descubrieron mientras la señora Carmen entendía cómo es que se manifestaban esas cosas. A pesar de que la líder del grupo siempre era Doña María, durante esta fase, la señora Carmen comenzó a tener más rasgos de líder. Doña María servía como medio de contacto, pero las formas, los objetos desencadenantes, todo era planeado por la señora Carmen. Lo que caracterizó la fase de descubrimiento eran espectros pasivos, espectros que no tenían ninguna interacción con el grupo. Sin embargo, eso cambia en la fase de experimentación. Leyendo las bitácoras de señora Carmen, me di cuenta que existe un punto muy marcado en su viaje hacia lo paranormal. Un punto donde se cruza un límite que tendrás que decidir tú qué tan ético fue. Ya lo veremos a continuación. Como ya sabemos de los episodios anteriores, la forma en la que el grupo invoca a los remanentes es a través de objetos desencadenantes. Objetos que el grupo estaba trayendo desde su casa, sus familiares, etc. Descubrieron que cualquier objeto antiguo podría contener energías de personas que antiguamente les dieron algún valor. Ese cariño, ese sentimiento por el objeto se impregna en él y de alguna forma, cuando la persona fallece, su manifestación puede liberarse de él. He agrupado entonces en esta fase todos los espectros que se invocaron de una forma muy específica. Pero antes de ahondar en detalle sobre la razón por la que he denominado esta fase la fase de experimentación, permíteme detenerme en un detalle. Y es que después de que las 3 amigas de la señora Carmen abandonaran el grupo, las reuniones se hicieron cada vez más a lo lejos, una vez cada 2 meses o incluso pasaba un poco más de tiempo. Así hasta que en una de las bitácoras comienza a aparecer un nombre adicional: Eutollia Lo Miranda. Este nombre comienza a aparecer de aquí en adelante, sin introducción, sin explicación. No se describe, no se explica cómo llegó, no se explica si la señora Carmen la conocía de antes ni nada. Solo se hacen notar los aportes que ella comenzó a entregarles al grupo. Iniciamos entonces con la descripción de las fotos de esta fase. Fase caracterizada por animales. Y es que en un principio me llamó mucho la atención la gran cantidad de fotos de animales que el grupo logró fotografiar. Muchos gatos, varios perros y animales extraños muy parecidos a mascotas. Según Carlos, encontrar las fotos fue rápido, pero enlazarlas a cada una de las bitácoras fue muy difícil. Sobre todo porque las fotos no poseían indicativo de a qué bitácora pertenecían. Estaban sueltas, al igual que todo lo demás. Sobre la organización del propio Carlos, yo volví a organizar todas las sesiones donde aparecían animales y me percaté de algo curioso. Una de las carpetas acomodadas por Carlos llevaba el nombre de Otras, y en ella aparecían fotos extrañas.
déjame preguntarte, ¿qué significa esto para ti? Carlos no halló significancia, por eso las dejó apartadas, pero yo creo entender lo que son. Creo que son los objetos desencadenantes de alguno de los espectros de animales que el grupo invocó. No se distingue muy bien, pero esto pareciera ser el collar de alguna mascota. Esa sombra de atrás no sé qué será. En esta se ve más claro. Pareciera ser alguien sosteniendo muy cerca un collar también de animal. Quizás esa sombra de al fondo pertenece a alguna de las miembros del grupo. Y bueno, esto, simplemente una sucia pelota. Quizás algún juguete de alguna mascota. La mayoría de las fotos de animales poseen bitácoras simples. Describen simplemente la aparición del animal, pero no detallan el objeto desencadenante. Al menos, no al principio, no en las primeras sesiones de esta categoría. Son alrededor de 20 fotos. Creo que no es necesario entrar en detalles, ya que algunas son muy similares y simples. No hay cosas que difieran mucho con las sesiones anteriores. Tampoco se describe el rol de Eutolia, solo lo mismo de siempre. Eudulia sacando las fotos y Doña María invocando a los espectros. Sin embargo, hay algo aquí que me llamó la atención, y eso es la forma en cómo lograron esas invocaciones. No hay que olvidar que cada invocación aparentemente necesita de objetos desencadenantes. ¿Cómo lograron hallar objetos que le pertenecían a tantos animales? Además, las bitácoras que describen a estas apariciones tienen fechas consecutivas, es decir, hubo casi 20 sesiones donde en todas se enfocaban en traer a animales. ¿De dónde sacaban estas cosas? En todas las bitácoras de la fase de descubrimiento se describe muy bien a quién pertenecía el objeto desencadenante, el cómo lo habían obtenido. Todo era claramente identificado. Poseían una historia personal clara. Pelota vieja, solo dice en una de las hojas. Usualmente debería decir, encontrada en casa de Dulia o algo así, pero nada. En ninguna bitácora se hace referencia a poseer una mascota. Mi teoría sobre cómo es que se consiguieron estos elementos le da el nombre a esta categoría. Mira esta imagen de nuevo. ¿Notas una peculiaridad en este objeto desencadenante? Parece ser una pelota de tenis, pero notas lo desgastada que está. No tan solo está desgastada, pareciera estar cubierta de tierra. Pareciera que lo hubiesen desenterrado y le hubiesen sacado una foto directamente. De todas las fotos de animales que organicé en esta fase, esta es la más interesante. Carlos ubicó esta foto al lado de una bitácora donde se describía un niño. Sin embargo, analizándola cuidadosamente, creo que lo que estamos viendo ahí es un perro sin cabeza. Hay una bitácora donde se describe claramente un espectro así. En dicha bitácora, la señora Carmen nos cuenta cómo la nueva miembro, la señora Eutolia, preparó un agua de hierbas e introdujo la pelota en ella. Luego Doña María comenzó con el ritual. Unos minutos después, comenzó el sonido de las patas del animal, muy parecido a otras invocaciones de ese estilo. Pero cuando el momento llegó y el animal se dejó ver, era algo como esto. La señora Carmen escribe: el animal parece desorientado, como si supiera que su cabeza faltaba. Solía pararse en dos patas por todas partes, como cuando un perro sale a recibir a su dueño, en los muebles, en las paredes, como si intentara estirarse para percibir olores que no tiene cómo oler puesto que no tiene cabeza. Esa es la primera vez que veo a un espectro atravesando las cosas como en los cuentos. Podía atravesar las sillas, los muebles. Sospecho que era un Doberman. Según declaraciones de cada miembro, a ninguna nos aterró la aparición del perro, pero aún así sentíamos un miedo extraño, como si fuera capaz de hacernos algo. Es muy interesante lo que añade al final.
Ya habían tenido decenas de sesiones incluso con criaturas sumamente extrañas, como ese perro extraño. ¿Lo recuerdas? Ella no expresó allí ese miedo tan profundo e irracional que tuvieron como grupo al invocar esto. Y es este otro indicio que me hace pensar que los objetos desencadenantes que se comenzaron a usar en esta fase no eran como los otros. Debido al cambio en la energía durante estas sesiones y cómo la atmósfera se tornó mucho más perturbadora. En lo personal, creo que estaban sacando objetos desencadenantes de tumbas. Aparentemente iniciaron en algún cementerio de animales. Podemos concluir esto por todos los objetos que se investigaron durante este periodo. Solo objetos desencadenantes de animales y por lo general, siempre así, llenos de tierra. Pero aparentemente esto cambió poco tiempo después. ¿Qué es lo que ves aquí? Solo la foto de una bicicleta, ¿verdad? Las amigas no especifican a quién le pertenecía este objeto, quién lo prestó o de dónde lo sacaron. Solo dice que esa cosa, esta bicicleta, podía andar sola por cada rincón de la casa. En cada foto que ves, la bicicleta estaba andando lentamente por su propia cuenta. Lo curioso de esa sesión es que la señora Carmen expresa su decepción al no poder ver a la joven del vestido, a la que hace referencia durante toda esta sesión. Al parecer, además del objeto desencadenante que era la bicicleta, tenían una antigua y desteñida foto de una joven junto a su bicicleta. Dentro de todos los archivos compartidos por Carlos, no encontré ninguna foto similar a lo que se describe aquí, pero según la bitácora, era una chica de pelo castaño, piel blanca y un largo vestido gris o azulado. La señora Carmen escribe que el ente que conducía la bicicleta nunca se dejó ver, pero que en algunas fotos se puede apreciar algo siempre sobre ella. ¿Creen que es la niña? Después de horas investigando esas bitácoras, yo creo que hubo un punto donde salieron del cementerio de animales y comenzaron a robarse las cosas de las cruces de camino. Ya sabes, aquellas pequeñas tumbas que se ubican justo en el lugar donde personas fallecieron. ¿Por qué concluyo esto? Resulta que hay una bitácora más adelante donde la señora Carmen le deja indicado a Edulia que a ella le toca esta vez visitar la cruz de camino más lejana. Esa es toda la referencia que pude encontrar que da un indicio de esto. La otra razón es porque desde que comenzaron a invocar a los animales de esta forma tan consecutiva, las manifestaciones han comenzado a ser cada vez más agresivas. Antes las entidades casi no interactuaban con las amigas. En esta fase sí. Y existe evidencia de ello. La señora Carmen indica que la bicicleta se paseaba por la casa de forma lenta y torpe, pero siempre manteniéndose en ambas ruedas. De pronto pasó cerca de un robusto mueble con puertas de vidrio, y ellas aseguraron que sin tocarla, la ventana explotó en 1000 pedazos, y el contenido dentro del mueble también explotó. Todo salió volando con una agresividad atroz. La señora Eutolia Miranda salió gravemente herida con un profundo corte en la ceja. La señora Carmen y Edulia nos cuentan sobre todos aquellos pequeños cristales incrustados en las piernas. Profundas heridas que quedaron después de que no tan solo el vidrio del mueble explotara, sino que también los jarrones y figuritas en su interior. Parecía como si hubiese explotado algo dentro del mueble. Todo salió volando. El ruido fue como el de una bomba. Eso escribe la señora Carmen en aquella bitácora. La única que aparentemente no resultó herida, quizás porque no estaba cerca, era Doña María. Un par de meses después se juntarían de nuevo, pero algo cambiaría aquí. Ahora Doña María establecería la conexión, lograría la invocación y se marcharía de la casa. Teorizo que después de la explosión, Doña María no quería estar presente en las experimentaciones del grupo, lo que terminó dejándoles el inicio de las experiencias más aterradoras de todas. Las bitácoras vuelven a sufrir un ajuste. Esta, por ejemplo, tiene escrita varias cosas alrededor.
Aparentemente son otras apariciones que se registraron después de la primera vez que la invocaron, y quizás se deba a lo que hacían cuando María no estaba. Aparentemente, este era el objeto desencadenante del siguiente espectro. Puedes darte cuenta de lo que es. Si tienes una idea, déjalo en la caja de comentarios, ya que aún no puedo discernir bien lo que aparece en esta foto. Lo que sí es claro es la entidad que invocó. Según lo que escribe señora Carmen, primero sintieron unos ruidos en uno de los muebles. Cuando fueron a ver, la mano se agitaba desesperadamente, como quien se ahoga en el mar. Rompió todo lo que había alrededor de la zona donde apareció. Parecía salir solo de entre los muebles y de entre las paredes. Esta es la segunda vez que vemos a un remanente con heridas en su manifestación. La bitácora de esta manifestación es la primera que tiene sobrescrito en un espacio su frecuencia. La señora Carmen especificó en la bitácora que este era un remanente frecuente. Aparentemente apareció en varias otras oportunidades. No se detalla qué hizo en otros momentos, o quizás está escrito de forma general. Quizás lo que aquí apareció describe el comportamiento en más de una sesión. Carlos añadió un documento a la carpeta de este remanente. Confiesa que tras ver las fotos, un miedo atroz invadió su cuerpo, pues recuerda cuando pequeño que, una vez mientras dormía, sintió que algo le agarró fuertemente el pie. Siempre pensó que fue simplemente un sueño, pero desde el día cero desconfió de esa idea, puesto que el lugar le había quedado dolorido hasta el día siguiente. Y ahora que ve las fotos, cree fervientemente que se trató de este espectro, que quizás se manifestó de entre la superficie de su cama. ¿Recuerdas esta foto? Lo que estás viendo en pantalla corresponde a la fotografía del remanente llamado El Sacerdote. Lo mostramos en el primer video y en su descripción, la señora Carmen había puesto remanente raro. Es un ser de rostro siempre difuso, calvo, que lleva vestimentas como de monje del año 1400. La bitácora asociada a este remanente es importante porque aquí por primera vez se comienzan a ver antiguas manifestaciones en sus fotos. Aparentemente ese es el objeto desencadenante del sacerdote, y es aquí donde la señora Carmen cree y anota que atrás parece verse el espectro del novio. ¿Recuerdas aquel remanente? Aquí aparece reflejado en una ventana que daba al jardín. Esta bitácora es curiosa porque se detalla muy bien cómo es que la nueva miembro, Eutolia, se encargaba aparentemente de realizar experimentos tanto con los objetos desencadenantes como también con los espectros. Por ejemplo, se especifica que esta cruz se bañó con una mezcla de vinagre, té y hojas de laurel, usando una especie de ramo de hojas de palma. Al parecer, este proceso se repitió varias veces en el futuro. ¿Tienes tú alguna idea del uso de esto? ¿Lo que significa? Sea como sea, fue haciendo esta especie de ritual que se invocó a este ser, el sacerdote. Este remanente se ve siempre mirándonos desde la oscuridad, como juzgándonos. Nunca se mueve, no dice una palabra. Eutolia intentó acercarse a él, pero sintió una amenaza, un miedo inconcebible que evitó que eso pasara. En sus palabras, ella menciona que algo en su interior le decía que acercarse la lastimaría, como quien se acerca a una serpiente en alerta. Solo se manifiesta cuando hay mucha oscuridad. Solo logramos verlo en 2 oportunidades, aquí y en la sesión 72. Esa es la foto de la sesión 72, cuando habían invocado a otro espectro. Carlos no tiene recuerdo de este ser, nunca lo había visto ni sentido. No así el siguiente espectro. La señora Carmen describe a esta entidad
como la mancha, un remanente único, un remanente raro. Asumo que se refiere a que solo apareció una vez. Pone a un lado, no invocar. El objeto desencadenante sale tachado, borrado como si quisieran ocultárselo a cualquier otro que tuviera acceso a estos documentos. La señora Carmen escribe que este ser es muy difícil de describir. La sensación que se produjo en todas fue muy difícil de describir. Una sensación horrible de desesperación, tal así que pensaron seriamente dejar toda esta investigación para siempre finalizada. Cuando esta criatura se invocó, se produjo un chirrido como quien raspa una pizarra con las uñas, pero multiplicado 1000 veces, según lo que escribe señora Carmen. El dolor de oído solo se puede comparar al horror que sus ojos veían. Es como si flotara en el aire y se retorciera decenas de veces por segundo como si quisiera cambiar de forma. Eutolia notó 3 piernas. Yo noté que una cabeza quería aparecer de entre sus hombros, pero nunca logró manifestarse por completo. Solo se sentía un dolor, ese chirrido combinado con el tronar de decenas de huesos. ¿Te imaginas lo que vivieron esa noche? Aparentemente fue tan horripilante que Dulia se desmayó. Pero eso no es todo. Cuando toda esta invocación finalizó, hubo un consenso. Todas estuvieron de acuerdo con que se sentía una depresión abrumadora, un sentimiento de soledad, de tristeza, de querer escapar de sus cuerpos. No queríamos existir aquí, en ese lugar, en nuestros cuerpos. Era una sensación extraña. Jamás había sentido ganas de no existir. Eso añade al final de la bitácora la señora Carmen. Ese espectro finaliza lo que yo determino la fase de experimentación. Una fase donde experimentaron distintas formas de invocación e incluso usaban hierbas y otro tipo de elementos de ritual durante las sesiones. La separación de esta fase es clara, porque en la fase siguiente, la fase de descenso, los espectros cambian. Casi todos son hostiles, peligrosos, y está marcado por un evento muy interesante: el fallecimiento de la señora María. Algo pasó aquí. Algo se quebró, algo ocurrió en el grupo luego de esto. Pero lo conoceremos en el siguiente episodio porque soy Breakman. Y este ha sido tu break.